Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Sosa. Soy cristiano y nada más cristiano. Soy miembro de la Iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema muy importante, un tema que define nuestra salvación, un tema que a nivel mundial es mal enseñado en la actualidad. Y nos compete como hijos de Dios, como cristianos, estar con este tema definido, tener argumentos claros, sólidos y contundentes para poder abordar a aquellas personas que enseñan el error. En esta oportunidad el tema es: ¿el bautismo bíblico es por inmersión, por sumergir a la persona en agua o no? Planteando la pregunta, también daremos una respuesta totalmente bíblica, una respuesta clara, contundente. Bien, en esta oportunidad también les tengo una sorpresa. Era algo que yo hacía mucho tiempo anhelaba tener y ahora ya es una realidad, me lo regalaron. También agradecer a aquellas personas que apoyan mi canal de YouTube, gracias, y también a aquellos que comparten mis videos. Pues el propósito de esto es que esta información, estos videos lleguen a la mayor cantidad de personas posible. Bien, me regalaron esto, ahí le tomé una foto para que lo vean bien. Es el catecismo de la Iglesia Católica, completamente nuevo. Ahí está. Entonces me lo regalaron. Les voy a contar brevemente cómo surgió esto. Pues yo en mis labores, cada vez que tengo oportunidad, le hablo a las personas del Evangelio y puedo abordar personas, testigos de Jehová. Yo sé lo que ellos enseñan, una persona evangélica sectaria también, a una persona católica, yo sé lo que ellos enseñan, puedo ir a las fuentes oficiales que ellos tienen para poder mostrar lo que ellos sí enseñan y no mal representarlo. Entonces, ¿de qué sirve esto? De que la persona ve qué es lo que realmente ellos enseñan y que no estamos improvisando, no estamos inventando. Así que con esta persona platicando, prácticamente le cité casi todas las enseñanzas de la Iglesia Católica a través del catecismo y impactó en una forma positiva y de repente me dice, pero ¿cómo sabemos si eso que estás viendo en internet es el catecismo realmente o no lo es? Y entonces yo le dije: "Es que yo quisiera andar un catecismo así en físico, pero no lo tengo, pero algún día lo voy a tener". Y me dijo: "Yo te lo voy a regalar". Entonces, y aquí ya surge, porque ahora en físico así damos el numeral del catecismo y la persona lo puede leer fácilmente, ¿verdad? Y no pueden estar o argumentar que lo que andamos en el teléfono no es el catecismo. Así que ahora es una realidad y nos va a servir en gran manera. Y alguien puede decir: ¿y de qué me sirve a mí conocer o estudiar el catecismo? Bueno, por ejemplo, si usted quiere abordar el tema de por ejemplo, de la tradición, ya ve que el católico le gusta poner a la tradición al mismo nivel de la Sagrada Escritura. Entonces, en el Catecismo, en el numeral 78, hay algo bien maravilloso con respecto a lo que ellos pretenden enseñar. Hay algo ahí en el numeral 78 que vota lo que ellos plantean. Entonces, si usted no conoce el numeral, no lo va a poder argumentar. Solo por darle un pequeño ejemplo. También la enseñanza de la transmisión del pecado original, usted la va a encontrar en el Catecismo en numeral 402 al 408. De hecho, en el 406 dice que la enseñanza de la Iglesia sobre la transmisión del pecado original fue precisada sobre todo en el siglo V, impulsada por San Agustín en contra del pelagianismo y también en el siglo XVI en contra de la Reforma Protestante. Entonces, o sea, dése cuenta de lo que están diciendo. Entonces, y así, ¿verdad? Si usted conoce los numerales, usted puede decirle: mire lo que están diciendo, mire lo que la escritura dice y saque su conclusión. Y alguien puede decir fácilmente: sí, entonces no acepto la enseñanza del catecismo, pero es que no es así de fácil, porque en el catecismo, en el numeral 892, dice que esta enseñanza particular a la cual los fieles deben sujetarse con espíritu de obediencia religioso. Repito, en el numeral 892. Entonces, si usted
es católico, dice ahí el catecismo en el numeral 892, que usted es católico, tiene que enseñar la enseñanza católica del catecismo, del magisterio y del papa. Entonces, si usted dice que el catecismo está equivocado, está enseñando o está diciendo que se equivocó el Papa y así vota la enseñanza de la Iglesia Católica de la infabilidad papal, que se enseña en el Catecismo en el numeral 990, 890 y 891. De repente usted puede hablar con un católico y decirle, mire, la Iglesia Católica enseña que el Papa es vicario de Cristo y que es el pastor supremo de la Iglesia acá en la tierra. Eso se enseña en el Catecismo en el numeral 936, solo por poner un pequeño ejemplo. También la definición que el Catecismo nos da sobre el pecado, la hallamos en el Catecismo en el numeral 1849. Ahí está la definición de pecado, dice que es definido una palabra, una acción o un deseo contrario a la ley eterna. Entonces, ya cuando usted quiere hablar de pecado, pues puede llevar, mire, el catecismo define pecado así. También la define, solo por hablar brevemente, ¿verdad? Tampoco les voy a hacer toda la chamba, investiguen ustedes, pero sí estoy dando la cita para que usted le entre la curiosidad. Por ejemplo, el pecado mortal, el pecado venial. De hecho, en la enseñanza de la Eucaristía se aborda desde tres aristas importantes, principales. Por ejemplo, la doctrina de la Eucaristía la puede abordar por la arista de la transubstanciación o también la puede abordar por la concomitancia o también por el área de o la arista de el sacrificio incruento de Cristo en cada misa. Entonces, y usted puede citar los numerales, lo que ellos sí enseñan, y no estar inventando, no estar improvisando. Entonces, más o menos así fue la plática que tuve con esa persona y sí le impactó mucho que sabía mucho del catecismo y me dijo, entonces, te voy a regalar el catecismo y me lo regaló. Así es que por ejemplo, alguien puede decir, sí, pero es que yo solo con la Biblia me defiendo. Bueno, pues, por ejemplo, abordar la doctrina o la enseñanza del purgatorio en el Catecismo numeral el 1030. Ahí está la enseñanza del purgatorio y si usted se encuentra con un católico bien formado, le va a citar los pasajes, por ejemplo, Mateo 5:25, donde Jesús habla de una persona que es echada en una cárcel y luego de pagar sale. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Cómo va a lidiar con el texto o con ese argumento? Eh, También le van a citar Mateo 12:32 en adelante. Se habla de la blasfemia sobre el Espíritu Santo, Primera de Corintios 3, del 13 al 15, donde se dice que somos probados en fuego, entre otras cosas. Entonces, estar abordando estos argumentos, muchas personas ni siquiera los conocen. Entonces, nos conviene conocer la enseñanza oficial para que no nos agarren en curva, como se dice coloquialmente. Bien, también tiene que lidiar con segundo de Macabeo, capítulo 12, pasaje 46, ¿verdad? O va a salir con el típico, es que eso es apócrifo. Entonces, bueno, en usted queda. Entonces, para eso y más sirve estudiar el catecismo y ver cuál es un pecado mortal, cuál es un pecado venial, y hasta ahí lo voy a dejar. Solo para que le quede ahí la curiosidad. Y puedo seguir hablando mucho más, ¿verdad? Si usted ha sentido algún tipo de admiración por lo que acabo de decir, sepa que hay un hermano del cual he aprendido mucho y si usted se maravilló o le impactó o se sorprendió un poquito, aunque sea de lo que acabo de hacer, citando el catecismo, entonces sepa que hay un hermano en México, nuestro hermano Fernando Mata, que es inmensamente grande en el buen sentido de la palabra, solo para que tengamos una idea con respecto a citar el catecismo. Si usted se sorprendió por lo que yo hice, pues quedaría más impactado con respecto a nuestro hermano. Él sí tiene una formación más amplia con respecto al catecismo y a la patrística y a otro material de la Iglesia Católica. Una pregunta para maestros católicos sobre el purgatorio y sobre el pecado original.
El Concilio de Florencia, de Ensinger 1306, informa que las almas de aquellos que mueren en pecado mortal actual o con solo el pecado original bajan inmediatamente al infierno para ser castigadas, si bien con penas diferentes. Por su parte, el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1857, reporta que para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. A su vez, el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1858, reporta lo que es una materia grave. Esto es, dice el Catecismo, quebrantar alguno de los 10 mandamientos. La pregunta es esta. ¿El pecado original es un pecado venial o es un pecado mortal? Si el maestro católico dice que el pecado original es un pecado mortal, le preguntamos cuál de los 10 mandamientos quebrantó el bebé teniendo como objeto una materia grave y cómo puede demostrar que lo hizo, acorde con el catecismo, con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Por otra parte, si el maestro católico se decanta por responder que el pecado original es un pecado venial, le preguntamos, ¿por qué va entonces el bebé al infierno y no al purgatorio si la Iglesia Católica enseñó en el primer concilio de León, Ensinger 868, que los que van al purgatorio son solo y únicamente los que tienen pecados veniales? Esta pregunta forma parte de la lección 50 preguntas para debate público del curso de 12 lecciones sobre el purgatorio, que incluye refutaciones al sacerdote Carlos Mojica, a José Plasencia, a Luis Toro. Soy Fernando Mata, predicador del Evangelio y miembro de la única iglesia verdadera, de la Iglesia de Cristo. Que Dios los bendiga. Siempre me gusta ser humilde y no crean que yo anoche me dormí y hoy en la mañana me desperté con esta información. No, esto ha sido a través de mucho tiempo de estudio, de investigación, de dedicación y estar estudiando con nuestros hermanos y nuestro hermano Fernando Mata, el cual nos ha ayudado mucho con respecto a esta información. Así que solo para que tengan una idea. Bien, entonces vamos a ir al catecismo. Con respecto a este tema, la enseñanza del bautismo la hallamos en el catecismo en el numeral 1214. Hablando del sacramento del bautismo, empieza en el 1213. Incluso en el numeral 1214 hay una definición con respecto al bautismo. Por acá lo tenemos en el catecismo 1214, lo estoy buscando acá, para que ustedes vean que es el catecismo y también les está apareciendo ahí en la pantalla. Catecismo 1214. Vamos a ver acá. Lo agarro con cuidado para que me dure porque no creo que me regalen otro. Entonces, bueno, aquí está. 1214 dice, el nombre de este sacramento, fíjese bien, Catecismo de la Iglesia Católica 1214 dice, este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar, baptizein en griego, significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como nueva criatura. Y cita 2 Corintios 5:17, donde dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Algo así. Y también cita Gálatas 6:5, donde habla también que ya no vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Hablando de la persona cuando obedece el evangelio. Entonces, fíjense bien, ya yo no me tengo que forzar, no tengo que traer, por ejemplo, a Tyler, no tengo que traer, por ejemplo, a W. Vine, para que ellos nos definan qué significa la palabra bautismo. Ya yo no tengo que traer a otro erudito para convencer a una persona católica de que la palabra bautismo significa sumergir, inmersión. Ya yo no tengo que hacerlo porque el catecismo nos está dando la definición en el numeral 1214. Ahora, fíjese bien. Dice ahí, este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter
Ahora, ¿qué significa esto? El carácter, hermanos y amigos, para que lo entendamos, por ejemplo, si hablamos de una persona y usted dice, ¿y cómo es el carácter de aquella persona? Usted está hablando de su forma de ser. Ahora, entonces, carácter viene a ser el igual de forma. Entonces, aquí nos está diciendo que la forma del bautismo, el carácter del bautismo, la forma del bautismo, del rito central mediante el que se celebra, dice que bautizar, bautizai en griego, significa. Y aquí nos va a decir cuál es la forma del bautismo, porque qué es lo que significa el bautismo. Y dice aquí el mismo catecismo, repito, numeral 1214, dice, significa sumergir, no aspersión, no rociamiento. Fíjese bien, el catecismo de la Iglesia Católica nos está diciendo, está confesando que la palabra bautismo, que el bautismo es, que la forma del bautismo es, dice, el carácter del bautismo, el carácter del rito central mediante el que se celebra, dice, significa sumergir, introducir dentro del agua, no aspersión, no rociamiento. Dice, la inmersión en el agua, no el rociamiento, no la aspersión. Dice, la inmersión en el agua simboliza el acto de sepultura, el acto de sepultar al catecúmeno. Ahora, el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como nueva criatura. Entonces, ahí está. El catecismo de la Iglesia Católica enseña que el bautismo es bautismo porque es una inmersión, por sumergir, por introducir en el agua. Es bautismo por eso, porque la misma palabra eso significa. Entonces, repito, yo ya no me tengo que esforzar más, no tengo que traer aquí otro erudito, porque pueden decir, sí, pero es que esos son protestantes, por ejemplo, W. Vine, Tuggy, no son católicos, pero acá 1214 dice que bautismo, la palabra bautismo significa sumergir, introducir, inmersión, introducir en el agua. Ahora, vamos a la Biblia a ver qué es lo que encontramos. Por ejemplo, vamos a ir en el libro de Juan, capítulo 3, pasaje 23, vamos a ir a este pasaje, Juan 3, 23, que este nos ayuda a hablar con respecto a lo que estamos tratando de probar, para que vea usted qué claro es el pasaje. Juan 3:23 dice lo siguiente. Dice, Juan bautizaba también en Enom, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Ahora, el bautismo bíblico dice que es realizado porque hay muchas aguas. En el bautismo de Juan, cuando el bautismo es introducido en la historia bíblica, cuando este mandamiento del bautismo nace por Juan el Bautista, fue predicado primeramente, y luego Cristo viene y es bautizado por Juan. Entonces, dice que Juan bautizaba donde había muchas aguas. Entonces, esto nos enseña que el bautismo bíblico necesita, implica mucha agua. ¿Por qué? Porque el catecismo nos dijo que el bautismo y la palabra bautismo significa sumergir, introducir dentro del agua, inmersión, no rociamiento, no aspersión. Eso significa la palabra bautismo. Bauticé en griego dice inmersión, introducir en el agua, sumergir. Entonces, esta información es totalmente clara. El bautismo dice que Juan estaba bautizando donde había muchas aguas. ¿Por qué? Porque tenía que haber una inmersión, porque la palabra bautismo significa eso. Ahora bien, por ejemplo, vamos a ir a a Romanos 6, donde también nos da
esta verdad bíblica. En Romanos 6:4, hablando del bautismo, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pasaje 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces dice que en el bautismo somos sepultados en agua, dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, la palabra bautismo, ya nos dijo el catecismo, significa inmersión, introducir dentro del agua. Entonces, y ahí dice que se simboliza que la persona muere, porque así como cuando alguien muere es enterrado, cubierto completamente por tierra, y la gente lo lleva al cementerio y queda completamente cubierto. Entonces, si yo le digo a alguien, anda a enterrarme, por ejemplo, un gatito, y solo va y le tira un puño de tierra y queda todo el cuerpo de fuera, está sepultado, porque el bautismo dice es una sepultura en agua. Entonces, si alguien llega y le tira al gatito un puñado de tierra, ¿está sepultado? ¿Hay una sepultura? Obviamente no. Entonces, repito, por eso nos tenemos que esmerar en buscar estos argumentos que nos ayudan mucho a llegar a la claridad. En el bautismo bíblico dice necesita mucha agua, y también es una sepultura en el bautismo donde hay un simbolismo donde morimos, somos sepultados y resucitamos para andar en vida nueva. Así que es lo que la escritura enseña. Ahora bien, vamos a ir a el libro de los Hechos, en el caso de Felipe y el eunuco, que es el ejemplo bíblico más claro que puede haber con respecto al bautismo y la forma del bautismo. Bueno, el de Cristo también, ¿verdad? Pero hablando ya que la iglesia existe, la iglesia de Cristo existe, y cómo bautizaban los cristianos, los apóstoles, los evangelistas. Tenemos este ejemplo acá de Hechos 8, vamos a leer en el 37 para que ustedes vean lo que la escritura enseña con respecto a la forma del bautismo. Dice en Hechos 8:37. Bueno, dice el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. O sea, fíjese bien, estas personas llevan de viaje, un viaje desértico, no eran pobres, eran funcionarios de la diosa, de la reina de Candace, de África. Entonces, ¿usted cree que estas personas no llevaban agua para tomar? Claro que sí. Entonces, si el bautismo bíblico fuera por aspersión, por rociamiento, hubieran agarrado de una pechinga o de algún recipiente que ellos llevaran y Felipe le hubiera tirado, ¿verdad?, en la cabeza al eunuco. Pero el bautismo no era eso, no era esa la forma. Es hasta que llegan a cierta agua donde se podía practicar la inmersión o introducir o dentro del agua, o que hubiera una sepultura de la persona en agua, que entonces dice el eunuco, aquí hay agua, o sea, la suficiente agua para que se hiciera todo lo anterior dicho, que hubiera una sepultura en agua, que hubiera una inmersión completa en agua de la persona, que fuera introducida completamente la persona en agua. Y dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Ahora bien, dice 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38, y mandó parar el carro y, oiga bien, no dice que Felipe agarró agua de allí, de esa agua que había y le echó en la cabeza o lo roció o hubo una aspersión. No, fíjese bien, dice en el 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco ¿qué le hizo? Lo roció, hubo una aspersión, no, dice, le bautizó. ¿Qué significa? De acuerdo al Catecismo numeral 1214, que sumergir, inmersión, introducir en el agua. O sea, Felipe introduce
en el agua, de acuerdo al catecismo, por la definición que nos da, al eunuco, lo introdujo en el agua. ¿Cómo sabemos que lo introdujo? Bueno, también el 39 nos da esa claridad, dice el 39, cuando subieron del agua. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Así es que subieron del agua. No se puede decir que alguien sube del agua si no ha estado dentro de ella. Así es que más claro, hermanos, amigos, no nos puede quedar. Y si le sumamos la propia definición del catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1214, dice que el bautismo se llama bautismo porque la palabra bautismo significa inmersión, introducir en el agua. Muy bien, y la Biblia también así lo enseña. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si ya vimos que la forma correcta del bautismo es por inmersión, por introducir, por sumergir a la persona en agua, porque haya una sepultura de la persona en agua, porque la Iglesia Católica no lo practica. Y usted dirá, sí, practicamos eso, sí, pero a los niños recién nacidos no son sumergidos en agua, no son introducidos en agua, son rociados. Hay una aspersión de agua. Repito, no son introducidos en agua. Y a eso le llaman bautismo. Pero de acuerdo a la misma definición que ellos nos dan, no es un bautismo. Así que si usted solo le rociaron agua en la cabeza, usted no ha sido bautizado de acuerdo a la misma enseñanza de la Iglesia Católica. Y si usted cree que el bautismo significa, si usted no cree que la palabra bautismo significa sumergir, introducir, inmersión, entonces está yendo en contra del propio catecismo de la Iglesia Católica. Bien, entonces esto nos queda claro ahora desde el punto de vista bíblico y por la definición de la misma palabra que el catecismo nos provee. Entonces, repito, si usted le han dicho que lo bautizaron, pero realmente solo le echaron agua en la cabeza, solo lo rociaron, solo hubo una aspersión, usted no ha sido bautizado, porque bautismo es, la palabra significa, la palabra bautismo, sumergir, inmersión, introducir, ser sepultado en agua. Y ya vimos la evidencia bíblica. Así es que escapen del error, vengan a la Iglesia de Cristo y reciban el bautismo bíblico por inmersión para el perdón de sus pecados. Bien, nos vamos a quedar hasta por aquí. Espero que esto les ayude mucho para tener argumentos, repito, sólidos, claros y contundentes. Ahora ya vimos la definición que nos da el catecismo sobre la palabra bautismo, totalmente claro, y ahí no hay para dónde. Entonces, ellos definen el bautismo como una inmersión, como introducir a la persona en agua, pero en la práctica no lo hacen. Y aún así a lo que hacen lo pretenden llamar bautismo. Repito, si yo le digo a usted, sepúlteme un gato y solo le tira tierrita, ese gato no está sepultado, diferente que usted haga un hoyo y lo meta dentro del hoyo y lo cubra completamente. Ahí sí ya se puede decir que fue sepultado. Bien, pongo este ejemplo para ilustrar lo que se hace. Así que nos quedamos hasta por aquí. Yo les agradezco la atención